Hipertensión portal. Hipertensión portal, definición. Es el aumento de las presiones dentro del sistema porta. El sistema porta se encuentra ubicado dentro de los lechos capilares. La presión es la fuerza generada por el contenido sobre las paredes de las venas. La presión portal oscila entre los 5 a 10 miligramos de mercurio y la hipertensión excede este valor en la vena cava inferior, que está entre 4 a 5 miligramos de mercurio, que es el gradiente venoso portal. El aumento de estos valores indica la hipertensión portal. Epidemiología. La cirrosis hepática se considera como una de las principales causas en varios países, con una variación en su mortalidad durante el paso de los años. Es la cuarta causa de muerte en individuos entre los 25 a 45 años de edad. En Francia se ha contado entre 2.000 a 3.300 casos por cada millón de habitantes, siendo la cirrosis hepática y por alcohol o por alguna enfermedad viral crónica las primeras causas de hipertensión portal. En el 2003 en México fue la tercera causa de mortalidad en hombres adultos. Cerca del 30 al 60% de estos pacientes mueren por hemorragias, el 25% muere por una hemorragia en el primer año y en los pacientes el 30% con hipertensión son candidatos al tratamiento quirúrgico. Circulación portal. La vena esplénica va a salir del vaso y al continuar su trayecto se va a unir con la vena mesentérica inferior. Ambas se unen y se van a anastomosar con la vena mesentérica superior para formar la vena porta, que se va a dirigir al hígado. Etiología y clasificación. La causa más frecuente a nivel mundial de la cirrosis. Etiología y clasificación. La causa más frecuente a nivel mundial son la cirrosis y la esquistosomiasis. Antes de esto tenemos que aclarar que la presión portal va a ser igual a la resistencia por el flujo. Bueno, en la clasificación vamos a tener prehepática, hepática y poshepática. En la prehepática se va a dar antes de llegar al hígado. Vamos a tener la clasificación que va a estar dividida en prehepática, hepática y poshepática. La prehepática se va a dar antes de la entrada del hígado, donde se va a respetar las trombosis. Esto nos indica que no va a haber ascitis. Esto se va a dar entre el 10 a 20% de los casos. La clasificación de la hipertensión portal, hepática y poshepática se ve desde antes de la entrada al hígado, o la hipertensión portal no parenquimatosa, porque los sinusoides hepáticos están respetados. Esto nos indica que generalmente no hay así, entre un 10 al 20% de los casos van a estar acá. La resistencia y el flujo están aumentados. Las causas más frecuentes pueden ser trombosis de la vena porta, que es la más frecuente en adultos. La neoplasia, que puede estar consumiendo en la vena portal. La hipoplasia portal, la esplenomegalia, los linfomas. También puede haber una hipertensión portal segmentaria. Con esto me refiero que hay una obstrucción de la vena esplénica, o también llamada trombo. En la vena esplénica, la hipertensión portal hepática va a ocurrir dentro del hígado. Esta es la más frecuente, entre 70 al 80% por ascitis, esplenomegalia y circulación colateral. A esto se le va a conocer como síndrome de hipertensión portal, que se divide de preno-sinusoidal, sinusoidal y hiposinusoidal. En estos casos, desde la entrada del sistema porta hasta el origen de los sinusoides,
van a tener causas que pueden llegar a ser expuestos, así como la sarcoidosis. Esto produce un aumento de la resistencia de los signos vitales. Tienen origen desde los sinusoides hepáticos hasta la vena central. Las causas más frecuentes son las hepatitis alcohólicas y la intoxicación por vitamina. En el postsinusoidal se da a partir de la vena central hasta la salida de las venas. Las causas más frecuentes son enfermedades veno-oclusivas, esclerosis hialina centrotubular, transformación nodular parcial y por último tenemos a la poshepática, las venas suprahepáticas de la vena cava inferior. Bueno, por último tenemos la poshepática, que se va a dar a partir de la vena central, la salida de las venas. Las causas más frecuentes son la enfermedad veno-oclusiva, esclerosis hialina centrolobular, la transformación del nódulo parcial y por último tenemos la poshepática. Las venas suprahepática y vena cava inferior dan lugar al síndrome de Buchari. El síndrome de Buchari se produce una trombosis a nivel de las venas suprahepáticas y esto provoca una resistencia al flujo sanguíneo y las venas cardíacas. Aquí tenemos a la pericarditis constrictiva o miocardiopatías restrictivas. En este caso se atribuye el avance de la sangre que genera flujos retrógrados y aumento de la presión hacia atrás. Ahora recordemos, acá tenemos al prehepático que está antes de la entrada del hígado. El prehepático, que se puede dar por trombosis de la vena porta y trombosis de la vena esplénica. La intrahepática se va a dividir en presinusoidal, sinusoidal y postsinusoidal, donde se puede dar el síndrome de Buchari, la obstrucción de la vena cava inferior, la pericarditis constrictiva, insuficiencia cardíaca derecha y la regurgitación tricúspide grave. Fisiopatología. El curso de patología de la presión portal es igual a la resistencia por el flujo. La presión portal es igual a la resistencia por flujo. Como ya mencionamos, la boca genera un aumento de la presión portal y esta genera un flujo retrógrado, congestión pasiva, que va a terminar provocando la apertura de la circulación colateral y este genera un flujo hiperdinámico. Este flujo perpetúa y empeora la hipertensión portal. En la prehepática y poshepática es por una obstrucción que genera un aumento a la resistencia al flujo sanguíneo y esto hace a su vez aumenta la hipertensión portal. En la prehepática también se puede ver un aumento del flujo. Hipertensión portal hepática. La principal causa es sinusoidal, como ejemplo la cirrosis en pacientes que beben alcohol de forma crónica. Hay presencia de elementos contráctiles en el árbol vascular hepático, ya sea a nivel sinusoidal y a nivel extrasinusoidal, que incluye músculo liso vascular, infrahepático, células estrelladas activadas y miofibroblastos hepáticos que comprimen los nódulos de regeneración, leucotrienos, endotelinas T1, T2, T3, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona como resultado de una hipertensión pulmonar. El aumento de la resistencia va a generar flujos retrógrados con congestión pasiva. El estiramiento parietal genera la liberación de óxido nítrico, glucagón, endotoxinas. Ahí se va a generar la apertura de la circulación colateral y entrada por la circulación hiperdinámico por vasodilatación, haciendo que se disminuya la volemia afectiva y manteniendo la presión. Disminuye la tensión arterial y provoca estímulo de los vasos receptores y se provoca la liberación de adrenalina y noradrenalina, provocando un aumento en la contractividad y la frecuencia cardíaca para aumentar la presión arterial media. La circulación hiperdérmica va a provocar un aumento de la presión portal y a su vez genera más flujos retrógrados. Fisiopatología. Bueno, un aumento de la resistencia pasiva debido a fibrosis y nódulos regenerativos va a realizar un incremento de la resistencia vascular hepática causado por vasoconstricción
activa debido a la resistencia pasiva de fibrosis y nódulos regenerativos. Hay un incremento de la resistencia vascular hepática causada por vasoconstricción activa debido a la endocrina y vasoconstrictores, debido a la endotelina y vasoconstrictores. El aumento del flujo venoso portal por circulación genera hiperdinamica. General aumento del flujo venoso portal por circulación general hiperdinamica e hiperemia esplénica. Va a tener un aumento sostenido de la presión hidrostática en el territorio venoso portal, que va a formar vasos que va hacia la formación de vasos colaterales. Bueno, la presión en el sistema portal, al igual que en cualquier otro sistema vascular, está regido por la ley Ohm, que establece que la presión entre dos puntos es igual al producto del flujo sanguíneo que circula por el sistema y la resistencia que se opone al mismo. El mecanismo depende de la causa de la hipertensión portal. Por ejemplo, una causa frecuente sería la acidosis hepática. En la acidosis hepática, la resistencia aumenta y disminuye la sensibilidad del hígado y hay pequeños cambios del flujo, y así se produce el aumento de la presión. ¿Qué ocurre con los demás órganos cuando hay un aumento de la hipertensión portal? En el hígado hay un aumento de la resistencia y un aumento del flujo. Por el flujo aumentado hay una formación de linfa términa, provocando una extravasación del peritoneo, y por esta razón se da una ascitis. En el vaso va a ocurrir una congestión de los flujos retrógrados, provocando una esplenomegalia. En la circulación colateral se generan varices esofágicas, hemorroides y dilatación de los vasos. En el riñón, la disminución del gasto cardíaco disminuye la tensión arterial media, y esto provoca en el riñón la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también va a generar la activación de la hormona antidiurética y genera la absorción del agua a nivel de los túbulos colectores. Entonces hay menos sodio y esto provoca una hiponatremia dilosianoidal. Si la tensión arterial media continúa disminuyendo cada vez más, el flujo plasmático disminuye tanto que termina provocando una insuficiencia renal y un síndrome hepatorrenal. En el corazón hay un aumento del gasto cardíaco y esto hace que la presión portal siga aumentando. Insuficiencia de alto gasto cardíaco no suple la demanda metabólica porque está todo dilatado. En los pulmones, el síndrome hepatopulmonar se va a dar a la platipnea, que es la disnea cuando uno está de pie, y la ortopnea, que es la disnea cuando uno está en posición de cúbito. En el intestino hay un edema en la pared intestinal, disfunción de las uniones estrechas de los enterocitos, y esto provoca la translocación bacteriana. El paciente desarrolla peritonitis bacteriana espontánea. En el cerebro provoca la encefalopatía por un edema cerebral. En el medio interno, el estado vasodilatado. Entonces hay más insuficiencia cardíaca que nos va a llevar a una insuficiencia renal. Ambas van a generar un shock distribuido. Hay una acidosis metabólica. Cuadro clínico. El cuadro clínico se da una hemorragia gastrointestinal, heces negras con sangre como alquitrán y hemorragias en las varices. Ascitis, que podemos ver aquí, que es una acumulación de líquido en el abdomen. Encefalopatías, que van a ser una confusión y falta de memoria causadas por un mal funcionamiento del hígado y el desvío del flujo sanguíneo del hígado también. Niveles reducidos de plaquetas o disminución de los glóbulos blancos. Aquí podemos ver las varices esofágicas. Las varices gastroesofágicas. Estas varices están alojadas exclusivamente al nivel gástrico y se clasifican en varices gastroesofágicas tipo 1, que están en el fundus, y el tipo 2 en otros sitios del estómago, y las varices gástricas aisladas. En casos de ruptura vascular, los vasos más afectados son los esofagogástricos. En su gran mayoría son los del fondo gástrico y en segundo lugar los de la porción inferior del estómago. Ascitis, que es una acumulación de líquido en el abdomen, al menos
500 mililitros de líquido seroso que puede contener hasta 3 gramos por decilitro de proteínas celular mesoteliales, mononucleares, neutrófilos, por una infección secundaria hematíes, por posibilidad de un cáncer dando una posibilidad de un cáncer intraabdominal diseminado. Aquí podemos ver encefalopatía, se da por una hipermonemia, por la alteración de la función hepatocelular, con somnolencia y no vamos a tener alteración de la conciencia, hipertonicidad, confusión, que podemos ver aquí, confusión y delirio, y luego coma. Cirrosis hepática. La cirrosis hepática es la causa más frecuente para una hipertensión portal. La cirrosis es el estado final de cualquier hepatopatía crónica. Se caracteriza por fibrosis y conversión de arquitectura normal a nódulos regenerativos de organización lobular y que están rodeados por tejido fibroso. Aquí podemos ver cómo está un hígado normal y cuando tiene cirrosis hepática. Se puede clasificar clínicamente como descompensada cuando existe presencia de ascitis, sangrado variceal y encefalopatía o ictericia. El diagnóstico y exámenes complementarios. Se va a realizar un angiograma que nos va a definir las características anatómicas de dirección y flujo, presión de las venas suprahepáticas, angioresonancia, una medición de la presión portal por cateterismo de una vena hepática. También podemos realizar una endoscopía, que es un estudio inicial obligatorio en pacientes con cirrosis. Un ultrasonido de tipo Doppler, que nos va a diagnosticar la ascitis. Nos va a evaluar el diámetro de la vena porta, la velocidad de flujo y dirección. En el tratamiento se puede dar terapia endoscópica continua y conducta. De tratamiento se puede dar una terapia endoscópica continua y conducta expectante. También podemos administrar beta bloqueantes no selectivos en la formación ocasional, derivación de la pone para el sangrado, fármacos para drenar la hemorragia o transfusiones de sangre, a veces la cirugía para el flujo sanguíneo y en algunas ocasiones un trasplante de hígado. El tratamiento etiológico va a tener como objetivo suprimir las causas nosológicas responsables de la hipertensión portal o bien atenuar o demorar la progresión de la enfermedad a estadios más avanzados con una consecuencia agravante de la hipertensión portal. El tratamiento de las complicaciones clínicas debe ser tratado en los mecanismos fisiopatológicos responsables de la aparición de las complicaciones. Podemos ver un ejemplo para varices donde tenemos a las varices grandes que son mayores a 5 milímetros y a las varices menores que son menores a 5 milímetros que se pueden dar con tratamiento con bloqueadores, beta bloqueadores no cardioselectivos. Prevención. En la prevención, la causa más frecuente de hipertensión portal es la cirrosis hepática. Entonces tenemos que evitar los factores favorecedores del desarrollo de la cirrosis, como el alcohol y las infecciones crónicas por el virus de la hepatitis B y C, que contribuyen a evitar el desarrollo de la hipertensión portal. Bueno, si se tiene sobrepeso, se tiene que hablar con el médico para poder perder peso de manera segura. Eso es todo. Muchas gracias.